tiene unos puntos referidos a Lacan, indirectamente en realidad con la técnica de la escansión. La verdad que a mí me cuesta porque no he leído acerca de la escansión. He leído algo sobre la angustia en Lacan, el seminario 10, pero que es un seminario importante, pero no tan específicamente sobre los aspectos técnicos, ¿no? Así que veremos cuando llegue el momento qué podemos extraer, qué puedo extraer yo y qué podemos aclarar y pensar entre todos de este nuevo artículo que vamos a leer. Ustedes vieron que yo tengo mucha vocación por los artículos que tienen una teoría y un ejemplo clínico acorde, ¿no? Bueno, un modelo en ese sentido fue el año pasado, el cuatrimestre pasado, que leímos a Perelberg con un trabajo de Iván Vacío, que a mí me pareció realmente un trabajo integracionista en la teoría con un ejemplo clínico extraordinario. Esta autora tomaba, no sé si ustedes se acuerdan, pero tomaba problemas que estaban planteados desde el encuadre, en los autores argentinos, especialmente Blecher, tomaba a André Green complementariamente a Blecher, Buen este, día. y hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, y así vimos varios artículos donde había una raigambre, una integración teórico-clínica muy fuerte. Esto ya es una teoría un poquito elevada, me parece, la de Wildo Shea con Alain Miller. Y les cuento, anoche casualmente me invitó María Esther al seminario de ella, ¿no? El seminario de grado. Y a mí se me ocurrió en el momento decir algo, ¿no? Que había teorías que eran sofisticadas y teorías que eran complejas. Y no es lo mismo. A mí me parece que el seminario de ella es sobre el yo y el ello. Yo tengo escrito un artículo sobre el yo y el ello que está publicado en el libro de la IPA que salió hace 2 años sobre el yo y el ello. Por los 100 años del artículo, ¿no? Y, o sea que lo estudié mucho, el yo y el ello. Pero yo les decía que una cosa es la complejidad y otra la sofisticación. Muchas veces me parece que Lacan es un autor sofistificado. El yo y el ello lo volví a leer ahora, ¿no? Sabía mucho más cuando estaba escribiendo que ahora. Me di cuenta, porque realmente es muy complejo el yo y el ello, no es un artículo sencillo, ¿no? Pero la complejidad de Freud es necesaria para explicar la complejidad del funcionamiento mental. No es una complejidad por sofisticación teórica, que me parece que es el camino que a veces sigue Lacan, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, Muy bien, disculpe que le ¿vos? haga esta introducción, pero Perdón, hago me una estoy pregunta. disculpando antes de llegar al artículo. ¿Hay alguien en el grupo, porque yo a muchos no los conozco, que se define como lacaniano acá en el grupo, digamos, nuestro del seminario? ¿Alguien que, no, que No, sepa mucho más? No. parece que no. Una vez le preguntaron a Bion qué hacía, creo que fue en la conferencia que dio en Brasil, le preguntaron qué hacía falta para ser bioniano. Y Bion se Oh, rió y no. dijo, haría falta Bueno, ser Bion. Claro. Este, Bueno, yo perdón. acostumbro a decir más bien la gente que sigue las ideas de, más que decir lacaniano, ¿no? Eso me suena a Boca y River, pero bueno, en fin. Tenés mucha razón, Juan. No, ¿sabés qué decía, Juan? Que a mí me parecía que Freud tiene artículos caracterizados por la complejidad, pero otra cosa distinta es la sofisticación. Hay teorías sofisticadas. Yo creo que Lacan es más sofisticado que complejo. Pues en Estoy de realidad acuerdo, estoy de acuerdo. la complejidad se justifica por la complejidad de lo que es.
nuestro aparato psíquico. La sofisticación es otra cosa distinta, ¿no? La sofisticación intelectual. Creo que acá algo de esto se deja entrever, ¿no? Cuando Miller añora el Lacan de 1997-98, el Mayo francés, uno evidentemente está entendiendo de que fue un movimiento que tenía una anarquía cuestionadora de lo instituido desde perspectivas que evidentemente trascendían el psicoanálisis, pero al cual la articulación con el pensamiento de Lacan era mucho más fácil, me parece, que en el psicoanálisis actual, ¿no? En la clínica psicoanalítica actual. Este, Bueno, entiendo mucho de las ideas, Raskowski ¿no? había dicho una frase extraordinaria sobre Lacan. Él había dicho que las teorías de Lacan eran una excelente, una muy interesante teoría sobre el preconsciente. Decía Raskowski. Bueno, parecería que sí, ¿no? Exacto. Sí, y está estructurado como un lenguaje el preconsciente. Exactamente. El Claro, preconsciente es claro. Tal lenguaje. cual, qué interesante. Muy No, interesante. no lo conocía eso, Juan. Sí, sí. Raskowski es Están las padre, ¿no? representaciones de Arnaldo. palabra ahí. Sí, Arnaldo. bueno, Bueno, creo que ¿les parece que solucioné ponemos para el acta, compartir. Mari? Sí, sí. Creo que me llegó la última copia, está bien. Perdonen, Bueno, porque no sé, tengo una computadora nueva y el Windows 11 y lo estoy tratando de manejar. De bien. dominar. No sé quién domina a quién ya Sí. a esta altura. Tengo un No, paciente que me mostró los diálogos que él mantenía con con la inteligencia esa artificial, qué sé yo. Y me dejó asombrado, ¿no? Es como si él estuviera hablando con una persona y le decía, bueno, ahora estoy solo y voy a salir un rato, ¿qué puedo hacer? Y el otro le daba consejos. Es una cosa impresionante. A mí me dejó pasmado. Estamos todos pasmados con eso. Sí. sí, A cada la rato, verdad no, que no, no deja de sorprendernos, ¿no? mm, Sí, pero además la inteligencia artificial te responde según, de acuerdo al lenguaje coloquial que vos utilices. Claro, claro. Claro. Te va a decir lo que vos querés que te diga. No, no solamente eso. Vos podés tener un lenguaje académico, vamos a llamar, y te va a responder en ese lenguaje. Pero podés tener un lenguaje, no sé si te diría, de estaño, y te va a contestar en ese lenguaje también. Claro, claro. También están los riesgos, ¿no? Yo tengo un paciente con trastornos graves del humor y él empezó con la inteligencia artificial a querer armar una aplicación para su casa, ¿no? Para la finanza familiares. Entonces empezó y él tiene algunos conocimientos, pero no demasiado importantes de programación informática. Y entonces la inteligencia lo iba guiando, pero claro, es lo que vos decís, Estela, debe haber pescado la máquina esta especie de trastorno girando hacia la euforia y la megalomanía, entonces captó esto y le iba proponiendo cada vez cosas más ambiciosas y omnipotentes, hasta que terminó proponiéndole crear una empresa para hacerle no sé cómo se llama, El software. sí, el software de control de la finanza y qué sé yo, a Disney. Y este chico joven, se empezó a delirar cada vez más, ¿no? Es decir, ya se sentía Bill Gates, por lo menos, y fue dramático, terminó internado, ¿no? Es decir, y todo, Alucinaciones artificiales, Juan. claro,
claro. Yo atiendo dos personas que que tienen mucho conocimiento en el área de la tecnología y han comprobado que, bueno, si se dejasen llevar absolutamente por la IA, llegan a lugares donde ellos mismos definen, está alucinando la inteligencia artificial, provocando, bueno, daños en los sistemas o cosas por el estilo. ¿Mm? Hay un filósofo italiano que se llama Umberto Galimberti, que hace un Ah, sí. tiempo ya había planteado que estamos en la era donde quizás la tecnología sea el sujeto y el hombre el predicado. Mm. ¿Mm? Qué interesante, qué interesante. Yo lo extraño mucho a Humberto Eco. Me hubiera gustado escucharlo hablar de todo esto, ¿no? Eh, filólogo Sí, genial, sí. italiano también, ¿no? Ujú. Sí, él ya tenía una anécdota, ¿no? Que una vez había buscado, no me acuerdo qué situación histórica que él había consultado en esa época a Google directamente, ¿no? Y la cantidad de respuestas que había tenido era tan amplia que lo desechó, Claro. porque le resultaba de todas maneras inabordable, ¿no? A un tipo como él, que era un erudito, tenía una capacidad. Claro, y como son Claro. los tiempos de las grietas, entonces parece como si el mundo se dividiera entre los que están aterrorizados con la inteligencia artificial, sintiendo que es el fin del pensamiento humano, y los que no le temen porque dicen al fin y al cabo es una herramienta nuestra, no tengamos miedo, ¿no? Entonces Mm, son las dos variantes. Claro, lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa, Ricardo? Que en el ejemplo de Juan, yo también tengo un paciente que Ujú. trabaja con la inteligencia artificial sin ninguna necesidad, es un financista y el problema es que va incorporándose a la dinámica y a la arquitectura psíquica. Si el Claro. paciente es un paciente que tiene, como el paciente de Juan, una disposición que va más allá de la neurosis, se complica más. Mm. Pero mi paciente, eh, que es una persona que le gusta muchísimo la tecnología, tiene un equipo que trabaja específicamente en su empresa sobre programando y organizando los software de la empresa. Se puso a trabajar él, se sintió, en términos de él decía que se sentía imantado con la inteligencia artificial, imantado, pegado. Imantado, Trabajó o sea, durante adicto. 15 días y creó un modelo donde la inteligencia artificial, en base a la inteligencia artificial, analiza las solicitudes de créditos que hace vía virtual la gente, ¿no es cierto? Y adquirió tal magnitud que en este momento lo está llevando un banco asociado a él, ¿no? Entonces, es verdad eso. Ahora, este hombre realmente pasó semanas y semanas imantado con su trabajo en la IA, ¿no? Y ahí uno ve que hay algo que va más allá de la necesidad, porque evidentemente a él le traía un goce esta situación, ¿no? Sí, sí. Un goce haber podido él mostrarle a sus propios especialistas que él había hecho un programa que su propio equipo no había hecho. En fin, toda una situación muy particular, pero no deja de estar presente esta temática que es es decir, la forma en que opera dentro de la mente. Ahora, cuando uno sale de allí, entra otro tema que a mí me interesa muy particularmente, este no es el ámbito de comentarlo, pero que es el tema de la influencia, ya no solo de la inteligencia artificial, sino a través de las redes, de la inducción al suicidio, de la inducción a la autoagresión en adolescentes, en jóvenes, en niños. Es decir, cómo se da esta relación donde bueno, se proponen juegos como cuánto tiempo podés estar sin respirar hasta que un chico se muere, ¿no? O se mete dentro de una
bolsa de nylon en la cabeza, en un juego que intenta evidentemente establecer un dominio sobre el trauma, pero que no es un juego, no tiene nada de creativo y sí es una, ¿cómo podríamos decir? Una actividad casi pulsional pura, pulsional de juego con la pulsión de muerte o juego con la muerte misma, ¿no? Donde es difícil a veces hasta encontrar dónde está el goce, lo mismo los chicos que se cortan, como expresión e intento de dominio de lo escindido de los traumas y de las vivencias que no se pueden integrar al yo, ¿no? De manera tal de que es muy vasto el tema, estamos muy lejos de nuestra temática, ¿no? Que de ahí uno podría llegar a saltar al problema de la contratransferencia en estos casos. Bueno, vemos el acta, ¿les Bueno, parece? compartimos, Manuel. Sí. Bueno, a ver, voy a... Bueno, luego de la lectura del acta del 22 de mayo, Raúl propone conversar sobre los puntos relevantes que rescató Francisco. Francisco comienza preguntando sobre el paciente que trabaja Green, de la posición fóbica central. Cuando mamaba el chico, ¿qué mamaba? ¿Mamaba el afecto de la madre que estaba afectada por el dolor que le producía el absceso en la mama? Lo que sentía la madre tiene que estar registrado sin encontrar una palabra. No tenía un aparato psíquico que pudiera representar ese dolor. Raúl comenta que queda el registro, una forma de memoria que determina el carácter, la defensa, queda una sensación de realizaciones hechas en la vida sin una resonancia emocional, sin un entusiasmo vital. Bueno, ahí aporta de que podemos pedirle a Norberto ver el caso, que es muy importante. Juan Gennaro detalla dos puntos. El primero, piensa en lo que plantea Roussillon de las huellas preverbales, en esos contactos fallidos que van más allá o más acá de las palabras, de la representación, y son sensaciones. Es interesante dar un paso más y ver el absceso del pecho tiene una historia, no solo biológica, tiene una historia que esa madre fue forjando en su interior en relación al niño, lo que él llama anidamiento, todo lo que se juega en esa contención, como decía Bion, del psiquismo naciente. El segundo punto que plantea en relación a la idea que trajo Maruco, metafóricamente, de deponer las armas entre nosotros los analistas. Recuerda una vieja polémica entre Robert Wallerstein, que era presidente de la IPA en ese momento, y Green. El intento de unificar conceptualmente las diversas escuelas psicoanalíticas en el terreno común que los situaba en la clínica. A lo que Green, con su particular perfil, contestó que eso era una especie de eclecticismo beato. No puso de manifiesto las diferencias reales que existían, diferencias muy profundas, incluso de incompatibilidad, que hoy podemos decir con algunos, no todos, seguidores de Lacan. En los seguidores estaba el núcleo duro y una enorme cantidad de psicoanalistas influenciados por Lacan, con un pensamiento más abierto. François Dolto, Piero Lanier, Maudit Octave Manoni, y con ellos era más factible el diálogo. Plantea que lo que decía Wallerstein tenía algo de verdad. El terreno común es la clínica. Cuando se pone en ejercicio la escucha analítica, el instrumento analítico, ahí sí, todos los analistas, a diferencia de otras disciplinas conductistas y demás, la escucha analítica es una escucha particular
que solo existe en el psicoanálisis, aún de distintas orientaciones. Se escucha lo manifiesto, lo latente y además la contratransferencia. Esta tríada no se encuentra en otras teorías psicoterapéuticas no analíticas. Cree que ahí Wallerstein tenía razón. Raúl expresa que Juan ha hecho un recorrido sumamente valioso y paradojalmente cree que la obra de André Green acepta el desafío. Él muestra la clínica, analizando las perspectivas de las diferentes corrientes. Se realiza también un fenómeno selectivo de aquellas que son más aptas y aquellas que se muestran coherentes para la teoría, pero en la clínica uno encuentra que tienen sus limitaciones o sus contradicciones y le parece que el gran acierto de Green es haber tomado el eje freudiano en una revisión que escapó de la lectura que impuso Lacan sobre Freud. Ese eje es un ordenador. En los grandes temas del psicoanálisis juega. No podemos quedarnos solamente con el sentido de la contratransferencia que da Freud. En el paciente de Green, lo interesante es la construcción que le daba una configuración, una verbalización que le daba una coherencia al paciente. Él se esforzaba mucho en la vida, pero no podía obtener, podemos decir, el sentimiento vital correspondiente a las cosas que lograba. Metafóricamente, chupaba y no sacaba nada. Entramos en el terreno de lo preverbal, donde seguramente está el núcleo vital que moviliza la contratransferencia en distintas formas. Guido, pensando en el paciente que chupaba y no recibía nada, le parece más bien como un protomodelo de cómo se va a relacionar en la vida. Desde Piero Lanier incorporó un pictograma de rechazo. Entonces va a estar con esa dificultad para vincularse. Él rescataría el pictograma de rechazo. Raúl rescata la construcción de la vivencia contratransferencial de Green, esa imposibilidad de tomar del paciente como la construcción para el paciente. Esas palabras de Green tiene un efecto de impacto y de ligadura, lo que para el paciente es una situación de repetición. Uno puede decirle a un paciente, yo creo que su problema es algo más que el pecho, pero dicho eso de esa forma, le sorprende al propio analista. Cuando Green tiene la ocurrencia contratransferencial, le generó un impacto. Lo demasiado explicado a veces no es lo más efectivo. Y este es un punto técnico importante. María Cristina hace una pregunta asociando que Maruco habló de la represión en la primera tópica y en la segunda tópica, el modelo estructural del yo y el ello, asoció que lo que predomina es la escisión. Raúl explica que Norberto considera la existencia de zonas psíquicas. Da un ejemplo de su clínica. Un actor adicto, donde la zona psíquica de la represión ocupa un lugar muy pequeño. Y en el análisis de las neurosis también aparece la compulsión a la repetición y los actos. Aparecen momentos contratransferenciales, no tanto relacionados con las zonas psíquicas del sueño, sino la contratransferencia en esas repeticiones. Pueden ir de la impulsividad a lo aletargante, a lo caracterológico o al falso self, como en el paciente de Green, donde se halla lo emocional primario. Estela dice, en relación a lo que había dicho Guido de Piero Lanier, que ella agrega como una pieza más de la totalidad de las piezas de un juego de ajedrez. Podía decir, este paciente tiene fallas en el attachment, del apego, pero no alcanzaría si toma solamente eso. Raúl,
Cuando Green le decía a su paciente, usted chupa y chupa, le restablece la pulsión, que es la primera pulsión en relación al objeto, en espera de la vivencia de satisfacción. Juan dice que el problema del paciente es previo a la representación y al pictograma, ya que el pictograma es una representación, como el ideograma de Antonino Ferro. Algo previo a la capacidad de subjetivación. Es otro nivel, aunque estén, y le pone palabras a la experiencia sensorial primaria. No sacaba nada. El sentimiento de vacío, de nada, en la experiencia de chupa chupa. Adriana Yeshua comenta cómo se van organizando las huellas. Al mamar se organiza la zona oral, el cuerpo, la imagen corporal. ¿Cómo quedan esas representaciones corporales que no logran representación palabra y se van a ir tramitando a través del acting, enfermedades psicosomáticas, accidentes? Expresión que queda como huella, queda en el letargo, en vez de buscar con un objeto el cambio. Raúl, no todo se expresa como signo positivo, como un acto. En este paciente faltaba la pulsión del acto. Cuando la pulsión queda en una situación narcisista de conservar una estabilidad abroquelada, el paciente nos somete a una contratransferencia más difícil que la que lo somete un paciente actuador. El narcisismo de conservar una estabilidad abroquelada de lo que hablaba Recalcati. Yo pregunto si ese abroquelamiento lo consideramos una defensa. Raúl, son los caminos de una historia. El psicoanálisis cambió cuando se ocupó un poco menos de las defensas a cómo se gestaban historias preverbales, las múltiples decisiones en el yo, cómo se gestaron. Juan, siguiendo la metáfora bélica, hay defensas y defensas. Una defensa es la muralla china y otras son las defensas del castillo medieval. Joyce McDougall decía que en todo síntoma había un intento de sobrevivir. Las del castillo defienden algo y la china no defiende nada, simplemente como la extrema autista, que es diferente a la defensa neurótica. Ricardo, Recalcati habla del muro, de la pulsión de seguridad. Se pregunta si es correcto metapsicológicamente hablar de pulsión. Pues la pulsión es algo que puja, que empuja, se refiere a una fuerza. ¿Qué clase de pulsión es la que inhibe y frena? Juan dice que hay autores que plantean una tercera pulsión, la pulsión de muerte que empuja, la erótica que liga al objeto, y debe haber una tercera que protege la vida. Freud decía que había una mezcla. Raúl, Green va a hablar de defensas pulsionalizadas. Cada una de estas situaciones provocan una contratransferencia. Es cierto que para cada analista cobran un sentido diferente y es muy diferente tipificar la contratransferencia. Este es el dilema de la contratransferencia. No hay otra psicoterapia que parta de lo que sentimos. Como parte de una triple escucha, uno conserva vivo nuestros propios análisis. Bueno, después Raúl propone que, digamos, veamos párrafos del desmembramiento y apuntan la página 150 donde aparece en efecto pasar de la contratransferencia como descarrilamiento del análisis y sigue. Raúl dice, si uno lo relaciona con todo lo que vimos, que estuvimos hablando, que venimos hablando, es interesante diferenciar el concepto de contratransferencia y acto. Comenta que tiene un paciente que le pide cambios de hora y llega tarde a las sesiones.
Él siente incomodidad, el paciente ejerce una presión sobre él para que él pase al acto. Mejor no lo analizo más. Este es el acto del analista. Es importante analizar la propia tendencia al acto como contratransferencia, pero de ahí a que pensemos que el acto del paciente y del analista son iguales, ahí viene la crítica al intersubjetivismo. Es dejar de lado el verdadero significado inicial, donde la contratransferencia necesita ser elaborada para poder proseguir con el análisis. Trabajamos lo que plantea Freud al comienzo en El amor de transferencia. Si uno le corresponde y lo actúa, no hay más análisis. Si uno contraactúa porque está cansado, queda suprimida la posibilidad de analizar. Además, pregunta sobre lo que Green postula como enigmático. Es el punto importante porque la posición analítica es nunca perder de vista el enigma. Es lo que nos permite impedir el paso al acto. Pasa esto, siento esto y hay un enigma. ¿Por qué pasa ahora? ¿Por qué pasa aquí? Esa pregunta que a veces conseguimos que suceda con el encuadre. Marita plantea que trabajó con algunos conceptos que uno ya los conoce, pero es interesante refrescar. Y yo acá coloqué los párrafos que Marita señaló. Son unos cuantos. ¿Los leemos? Dale. Bueno, la contratransferencia es inseparable de la transferencia. Es el fruto del análisis recreado en cada encuentro. Continúa. El analista debe conservar cierta distancia para analizar lo que se desarrolla, al mismo tiempo que se le demanda al analizando renunciar a ella para que pueda involucrarse en la expresión de la contratransferencia. De la Sin embargo, transferencia. perdón, ¿qué dije? Dijiste Está bien. contratransferencia. Gracias, es cierto. Expresión de la transferencia. Sin embargo, distancia no significa huida ante la transferencia. Se puede tener una idea más clara de ello evocando la libre circulación de los pensamientos, las representaciones y los afectos del analista en los diferentes registros inducidos por la prohibición del acto. Por lo tanto, la contratransferencia es un concepto que se debe desmembrar. La contratransferencia comprende una concepción que se refiere al conjunto del psiquismo del analista, cómo entiende el análisis, qué rol le asigna al encuadre y qué espera de la experiencia analítica en general y antes del comienzo de esta. O sea, una concluye en este punto su análisis personal. Confluyen en este punto su análisis personal. Otro punto significativo. Esta especificidad se desprende de la latencia de la disposición general y se encarna efectivamente en la relación con una transferencia singular marcada por la conjunción de lo prohibido y lo imposible. La contratransferencia puede ocurrir, es una verdadera revelación de la experiencia analítica, que ésta permita franquear los límites habituales. No me refiero a una situación de transgresión, sino a una transferencia que No, una sorprende. Contratransferencia. Perdón, ¿qué? Contratransferencia. Ah, sí.
No me refiero a una situación de transgresión, sino una contratransferencia que sorprende las propias expectativas del analista para acceder a un desconocido producido por la experiencia analítica. La relación mutua es necesaria para la progresión de la cura. El motor de esta Sigue siendo la la transferencia. transferencia, sí, sigue siendo la transferencia. Le impone el deber de analizar la transferencia del analizando y de su eco sobre sí mismo. El analista conoce en el análisis la ansiedad de la incertidumbre, el dolor de pensar sin dar en el clavo, los efectos deprimentes de la influencia interpretativa, ineficacia interpretativa. Afortunadamente, puede salir de ellos. A veces tiene la alegría de arrancar un fragmento a lo desconocido, mediante el cual se ve el mismo aclarado por reflexión. A Marita le parece importante. Ahí Ricardo había preguntado sobre el eco. A Marita le parece importante la herramienta esencial del analista, la interpretación. Se forja siempre a partir de la contratransferencia, siempre tomando en cuenta la transferencia del paciente. El lugar de la contratransferencia y el pensamiento analítico implican la movilidad de los registros y la activación de los procesos terciarios. Y ahora esto le parece muy importante. El doble registro de los procesos favorece este pensamiento terciario que abren la posibilidad de salir de los impases duales, dando lugar a los fenómenos y objetos transicionales en el seno de un espacio en el límite. Dice que es imposible trabajar con todo esto, pero tomando lo que Maruco nos transmite, podemos seguir investigando. Raúl plantea que Green alude a la experiencia del analista y las concepciones analíticas, sus objetivos terapéuticos, es decir, que se produzcan procesos creativos terciarios y uno no está dispuesto, si uno no está dispuesto a dar alojamiento transferencial, en lo lacaniano es más para deconstruir, desalojar la ilusión. Como objetivo analítico es interpelar las transferencias que hacen carne en el analista. El intersubjetivismo, como la transferencia amistosa, habla de las transferencias que se encarnan en el analista para trabajar con lo preverbal. Juan rescata el campo transferencial de los Baranger de una manera, Michel de Moussan, que plantea la quimera, se imbrincan las transferencias. Refiere que Ferenczi fue el primer intersubjetivista. Yo comento que contratransferencialmente, mientras se hablaba del intersubjetivismo, tenía la impresión que podía disminuir el nivel del temor que sentía el analista al ponerse a la par del paciente en una charla amistosa. Juan comenta que él pensó en Margaret Little con Winnicott cuando ella rompe el jarrón y él se va del consultorio y compra un jarrón. Paul Denis refiere que Winnicott tuvo un acto contrafóbico. Otra situación es si al volver lo hubiese trabajado con la paciente, como con el juego, borró la situación. Acá surge un debate en cómo se podría pensar esa situación clínica. Ricardo refiere que pregunta, ¿lo borró o lo reparó? Guido dice que Winnicott calmó la furia de él, acá no pasó nada. Raúl dice que con los actos reparatorios trabaja la terapia de reeducación emocional. Plantea que hay que trabajar con la simbolización, activar el área de lo representacional.
donde hay que trabajar la restitución del tejido psíquico. Estela plantea cuál es la comprensión del juego. Winnicott decía que cuando actúa la pulsión ya no es un juego, es la repetición de lo traumático. Y comenta las investigaciones de Paulina Kember con chicos víctimas de abuso, el caso del balserito. Y Raúl plantea que la compulsión repetitiva y la identificación con el agresor no cura. Bueno, es Bueno, un poquito muchísimas larga, gracias. pero la verdad que había muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, es largo, entre otras cosas, porque están las citas, que la verdad que hay que revisarlas, hay que repasarlas. Me parece que es un punto, ahí hay varios puntos señalados por Green que son realmente sustanciales, son relevantes, creo, ¿no? Pero bueno, ¿qué les motiva a ustedes el acta a preguntar o agregar? Raúl, yo quería, no sé si aclarar algo. En relación a mi comentario, siguiendo lo de Guido, lo que yo comenté en ese momento era que solo hablar del pictograma o solo hablar de las fallas del attachment en este paciente, como decir, bueno, este paciente tuvo un apego inseguro, no alcanza. Y hablé, por eso es como yo decía que era, bueno, tomar una pieza de un tablero de ajedrez, pero faltan las otras piezas para completar todo el tablero, que esto estaría en relación a la complejidad de la metapsicología, porque si no yo tomo una pieza nada más. Digamos, yo quise mencionar esto, ¿no? Eh, bueno, no sé si se entiende ahora. Y por otro No, no, lado, parece, vos estarías pensando como en las zonas psíquicas. claro, Sí, porque si está no, bien. es decir, trabajo un segmento nada más. Sí, sí. Eh, Claro, si no, no te- y eh, entre las citas que mencionaba Mari, ella destaca el tema del afecto, ¿no? La importancia de la, bueno, destaca, lo dice Green, pasar, Marita, él las puso. Eran las claro, citas de bueno, pero Marita. tomadas claro, tomadas del libro de Green. Sí. Bueno, ¿cuál es Eh, la cita para leerla en todo caso? Dice, afecto, pasar de la contratransferencia como descarrilamiento del análisis. La importancia del afecto. Pero en relación a esto, también pensé, cuando estábamos hablando en el inicio de la inteligencia artificial, que esto es lo que falta en la inteligencia artificial, el afecto. Más o menos. Eh, y bueno, yo hace muchos años Lo disimula bastante bien la inteligencia. estudiaba en un libro de investigación sobre la transferencia, que en aquel momento lo que existía era la computadora, y al final de uno de los trabajos de investigación decía que la lucha era entre el análisis de una fría computadora versus el cálido cerebro de la mente, destacando el afecto del trabajo de la transferencia y del trabajo del analista en ese encuentro. Bueno, después lo que yo anoté en la página que empieza al final de la página 151,
Cuando Green dice, el analista conoce en el análisis la ansiedad de la incertidumbre, el dolor de pensar sin dar en el clavo, los efectos deprimentes de la ineficacia interpretativa, eh, por ahí ya lo sabemos, este, tomándolo en términos de que se repite el trauma cuando el analista no da en el clavo, de las fallas de la decodificación de la madre. Cuando el bebé llora o tiene sueños o tiene otro reclamo y la mamá no puede decodificar eh, qué es lo que está necesitando el bebé en ese momento, como repetición del trauma. Eh, bueno, Juan, vos hablás de Rusilión en relación a lo preverbal, a lo que no está representado. ¿También estaría vinculado a las trazas de los Botella? Sí, posiblemente, es decir, incluso a los elementos beta de Bion. Claro. Sí, uno puede establecer puentes entre los distintos conceptos, los distintos autores, cuando sí, sí, en este caso sí, sin duda. Ok, bueno, Bueno, nada lo más. importante puede ser pensar en esto, ¿no es cierto? De que quizás en uno de los puntos donde acá hay varios puntos que son relevantes, ¿no? Primero, la contratransferencia como forma de poder tener la distancia, recuperar y mantener una distancia lo suficientemente capaz de poder analizar la transferencia y considerar la contratransferencia al mismo tiempo por parte del analista. Y acá esto es interesante, este tema. Es muy interesante porque es la oscilación entre cierta objetividad y cierta objetividad respecto del propio sí mismo, cierto sinceramiento de lo que uno puede estar sintiendo en un momento determinado, ¿no? A mí me sigue pareciendo esto muy importante por dos cuestiones. Primero, me parece que a pesar de todo lo preciso que es Green, lo que dice Urtubey acerca de que la contratransferencia no deja de ser algo manifiesto, que el analista tiene que, digamos, escarbar en ello en su propio autoanálisis. Me sigue pareciendo que esto acá no está tan claro en Green y me pareció algo muy clínico de Urtubey. Pensar que lo que uno siente en realidad es un sentimiento de algo manifiesto y que ese manifiesto tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara de la transferencia y tiene la cara que uno a lo mejor no llegó a entender, pero tiene la otra cara que es lo que Norberto llama lo inanalizado en uno, ¿no? Y yo pensaba mucho en ese paciente que ahí aparece en algún momento, yo decía, un paciente que llega sistemáticamente tarde, pide cambio de horario, ¿no? Que la irritabilidad, supongamos que uno viva enojado con una madre que lo atendía siempre tarde, cuando era bebé. Y supongamos porque por alguna condición transferencial, por alguna inducción narcisista a una cierta dependencia que uno puede estar viviendo con el paciente, que reactive en uno esa cuestión personal. Entonces la irritabilidad no es solo lo que me provoca el paciente, sino que para su verdadera elaboración yo tendría que poder acceder a esa otra dimensión donde en lo preverbal mío, mi mamá un día me daba la merienda a las 4, otro día a las 6, otro día se olvidaba, supongamos, ¿no? Entonces esa ruptura de la articulación que propone el paciente en la transferencia
en la articulación del vínculo natural, de la expectativa que uno tiene, para mí tiene un significado particularmente doloroso en virtud de una experiencia personal, ¿no? Yo creo que esto de Urtubey acá no está, es importante, y es importante para volver justamente al otro plano, que es el plano del objetivo, y es el plano que acá agrega Green, que por ahí yo creo que sí, no me acuerdo bien si Urtubey lo decía con tanta claridad, ¿no? Que es de encontrar algo que es nuevo, que hay un producto novedoso en el análisis. Lo novedoso no es solo la construcción precisa, me parece, ¿no? Sino que realmente pasan cosas nuevas en un vínculo analítico, ¿no? La otra cosa que me parece que se resalta mucho, y está bien lo que decía Estela, lo que decía Juan, Guido, ¿no? Que evidentemente uno transita la problemática contratransferencial más compleja cuando aparece algún tipo de acto de reacción de carácter, bueno, acá Green dice, de ineficacia particular de la interpretación o de la intervención que uno tiene, ¿no? Pero que hay algo que es la analogía con el periodo preverbal del lenguaje, la analogía con el vínculo, el término preverbal del lenguaje. Me parece que los trastornos identitarios narcisistas que priman hoy en nuestra consulta muchas veces, ¿no es cierto? Convocan necesariamente a tener que conocer esto, tener que conocer las teorías de distintos autores sobre lo que Freud así muy abarcativamente mencionaba como trauma preverbal. Y convoca justamente a una presencia, tal vez una importancia de lo contratransferencial más significativo, por muchas razones. La última que acá invoca Green, creo que también configura una preocupación para Roussillon, porque es la contratransferencia narcisista donde ambos este, paciente y analista, están de alguna forma capturados en una especie de hipnosis, dice él, ¿no? Dice Green. Ahora, no hay que olvidarse de que para Roussillon, y ahí Juan me puede ayudar, existe una homosensorialidad primaria u homosexualidad primaria, que muchas veces en estos pacientes es casi un requisito para poder sostener inicialmente un tratamiento. Miren qué nivel de complejidad se empieza a plantear. O sea, si hay determinados pacientes con formulaciones transferenciales narcisistas que requieren de un analista integrado a esa modalidad narcisista propia, especular a ella, ¿no? Porque las diferencias inicialmente les resultan intolerables. Es decir, Y sí, eso claro, si implica no, sí, aceptar y diferenciarse exacto. simultáneamente con contratransferencias sumamente complejas. Juan, ¿qué decías? No, no, bueno, te seguía con mucha atención, efectivamente, porque esa homosexualidad primaria, primitiva, se sitúa en la zona preverbal, es decir, tiene que ver con, ¿no? con sensaciones que no tienen representación y mucho menos palabra, ¿no? Posibilidad de acceso a verbal. Yo pensaba, además, en la necesidad de pensar, porque uno tiene tendencia siempre a pensar analíticamente en términos de la primera tópica, si todos tenemos eso, ¿no? Es decir, develar lo oculto, eh, lo reprimido, lo oculto, lo que, ¿no? Es decir, desentrañar el enigma, como yo decía en un momento. La cuestión, no hay que olvidar que la segunda tópica introduce la noción de trabajo psíquico, ¿no? Y ligado al trabajo psíquico como elemento importante en el efecto terapéutico de un análisis. El trabajo psíquico
que está muy ligado al proceso analítico, es decir, a ese proceso que se puede dar o no. Hay un analista francés que yo aprecio mucho, que es Thierry Bokanovsky, que ha escrito un libro sobre el proceso analítico que es muy interesante, y él habla de los elementos contraprocesales y antiprocesales, ¿no? Es decir, las fuerzas contraprocesales, que serían las clásicas de la resistencia, las defensas y demás, y después están las antiprocesales, que son aquellas que impiden el proceso, pero no como resistencia, sino como, bueno, él lo asocia con la pulsión de muerte, ¿no? Con la imposibilidad de hacer proceso, ¿no? Que clínicamente está bastante ligado a muchos pacientes que tenemos en esta nebulosa de las patologías narcisistas, ¿no? Sí. Bueno, me parece que es así, ¿no? Este, al punto que Green dice que a veces en los casos límites no podemos hablar de proceso, ¿no? Claro, claro, es El eso, proceso es algo exacto. que hay que leerlo dentro de la sesión. Y dentro de la sesión se da un intercambio afectivo Sí. y cierta creatividad entre paciente y analista conformes. Eso es el proceso. Es el que, ¿no? En esa unidad que es la sesión, tomando la unidad de la sesión, no una secuencia terapéutica, ¿no? De progresión terapéutica. Bueno, Perdón, quería decir algo porque los escucho y adelante. sí, a mí me parece o me sirve para entender todo esto y me parece que queda como bien cerrado digamos, en lo que es la tercera tópica. A mí por lo menos me hace entender todo esto y siempre aprovecho y le agradezco a mi amigo Juan Buqueri porque él fue el que me invitó a leer sobre esto. Eh, Porque esto de que se habla de escindido, que recién daban varios, que incluso en el libro de Zuckerfeld está lindo porque él va diciendo todos los distintos autores cómo lo usan, de hecho también lo nombra Maruco. Eh, Me parece que ahí se comprende bien, porque digamos, la parte en el gráfico de él, ¿no? Donde del lado izquierdo, en esta escisión que él plantea como una escisión estructural, quedaría primera y segunda tópica en una parte del funcionamiento psíquico y en paralelo todo otro funcionamiento psíquico que él lo llama como estructura narcisística nirvánica, que ahí no hay otra herramienta, me parece, y por lo que voy escuchando y entendiendo, que la contratransferencia. Ujú. De hecho, él dice que la solución de esto es digamos, hay que crear algo y ahí sí es imprescindible que además de la pulsión haya algo, digamos, que es lo que tiene para mí piola esto, que es, no se queda solo con digamos, la posición pulsional o solo con la intersubjetiva, sino que encaja las dos para que haya una creación y algo de esto pueda, digamos, ser abarcado. Eso era. Está Bueno, bueno, muchas está bueno, gracias. Muchas gracias. Me parece que es algo, está bueno. son propuestas, hay múltiples propuestas y esta propuesta es muy válida. Lo que pasa es que si uno lee, por ejemplo, muy cuidadosamente Yo y el Ello, ahí te vas a encontrar que se complica a veces hacer una división vertical, ¿no? Eh, eh, Porque las conexiones que existen entre los distintos, entre las instancias protagonistas, en realidad implican siempre por tener que pensar estas estructuras como fluyendo y en movimiento, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es una forma de conceptualizar importante. Nosotros ubicamos, ¿no? Yo personalmente ubico
en la segunda tópica el trauma preverbal, ¿no? Claro. Aunque entiendo que uno puede ampliarlo o esquematizarlo en función de la clínica, esto lo puede modificar en función de la clínica, distintas esquematizaciones. Es que a mí me parece ahí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Estela hoy, Claro, esto de que uno tiene que, digamos, tiene que ir tomando, digamos, no se puede, yo entiendo lo que decís, es inabarcable, digamos, poner, y uno puede tener discusiones, incluso en el texto que había que leer para hoy, eh, digamos, surge que, bueno, digamos, son distintas posiciones y que uno puede discutir y que quizás no puede aplicar a todo. Hay un paciente que a uno lo lleva más o le sirve más una teoría y en otro le sirve más otra. A mí lo que me parece es eh, que es muy difícil abarcar, ¿sí?, con una sola teoría la complejidad de, digamos, de lo que es el psiquismo humano. O sea, es casi imposible. Entonces, cada uno hay cosas con las que por ahí se siente que le ayudan más a entender y que seguramente no son exactas, porque son todos modelos teóricos, hipotéticos y, digamos, no más que eso. pero que siempre están bien en tanto respetan esto, respetan la complejidad, ¿no? Que no hay una posibilidad de simplificación, de simplificación o de reduccionismo, y que hay un movimiento muy complejo entre las distintas zonas o áreas o instancias, ¿no? Y que a veces, incluso cuando uno dice trauma perverbal o uno dice pulsión de muerte, yo, por ejemplo, no concibo más la pulsión de muerte, ni siquiera solo vinculada al trauma, sino que me interesa considerarla en relación a los relictos del trauma en el yo, que creo que es como lo está pensando, por ejemplo, toda la línea que dice, bueno, hay que poner el acento sobre la alteración en el pensamiento psicoanalíticamente hablando, ¿no? Donde se inscribe Bion, se inscribe Green, se inscribe Roussillon, en parte Winnicott, o sea, la construcción de un pensamiento simbolizante. Hoy en día creo que adquiere una particular relevancia, ¿no? Pero ¿dónde se instala? En el yo. Es decir, como que el relicto del trauma en el yo es en realidad el que está abriéndole paso a la pulsión de muerte, ¿no? No hay pulsión si no hay yo, dice Winnicott. Porque es como un planteo paradójico, ¿no? Porque dice, pero en realidad lo dice Freud, o sea, el ello es ello hasta que se construye un yo en relación a la realidad. Pero en los relictos del trauma primario en ese yo, del trauma preverbal en ese yo, es donde uno puede encontrar los elementos que terminan articulando al yo con lo que sería la pulsión de muerte, ¿no? Pero el yo no se puede excluir. No hay a mí me parece que no hay tal cosa como estudiar una manifestación de pulsión de muerte, digamos, ¿no? Hay una posibilidad de entender la pulsión de muerte según los relictos de un trauma que han provocado conflictos límites graves. Esa es lo que yo... Pero otra vez, es una formulación, hay muchas maneras de formular esto. Bueno, Raúl, Marita quería hablar. sí, adelante, adelante, Marita, que seleccionaste muy, muy bien los párrafos otro día, ¿no? ¿Estás muteada, Marita? Marita, Se sobre, escucha. ahora. Raúl, era en relación a lo que estabas contando de la contratransferencia y que entonces acá yo decía, como llamándolo los procesos, se corta lo dual y entran otros elementos para la interpretación. Era solamente No, eso. no, muy bien. Mirá, los procesos terciarios Y son, entonces un poco preguntarte si era eso, ¿no? pero Realmente por supuesto, los sí, sí, procesos mira, terciarios. exactamente, los procesos terciarios, eh,
forman parte, yo diría, de una aproximación de Green a Winnicott, que es el intento de la articulación de un mundo pulsional con cierta capacidad ya representacional y con predominancia de Eros, que articulándose con lo perceptual, articulándose con el preconsciente, con el yo, generan la creatividad, ¿no? No sé hasta qué punto no hay sueños que responden al proceso terciario, ¿no? Son creaciones de predominancia de Eros, ¿no? Pero supongo que todo lo que tiene que ver con la generación también de ciertas manifestaciones artísticas, pictóricas, requieren de poner en marcha algún tipo de proceso terciario, ¿no? Sí. Este, y bueno, en la transferencia, obviamente que sería muy importante si uno pudiera percibir en un paciente relativamente grave operatorias psíquicas que tengan que ver con el proceso terciario, que se construye junto con el analista. Sí, sí. Sí, La- muy, muy importante. Ahora van a ver ustedes, eh, este, la verdad que no alcancé a marcar el texto que tenemos para hoy porque no me dio tiempo, Norberto. Así que no alcancé a señalar con precisión, ¿no? Eh, pero hay algunos temas que se ponen acá en discusión que están muy, muy cercanos a toda esta perspectiva, ¿no? Que a mí me parece justamente ponen de relieve algunas cuestiones. La primera que yo les voy a señalar, que a mí me abre un signo de interrogación muy fuerte, es una afirmación que también está en un video que circula de Miller, ¿no? Donde Miller dice que el psicoanálisis hoy no encuentra un ámbito propicio. Vieron que toda esta charla, digamos, está asignada, no diría por el pesimismo, pero está asignada por el registro de una especie de pérdida de entusiasmo. La escasa cantidad de personas que tienen el deseo de volverse psicoanalistas, dice Miller, ¿no? En la actualidad. Y Miller dice, bueno, lo que ocurre hoy es que el psicoanálisis se confronta con una sociedad que perdió la vergüenza y el psicoanálisis no sirve en una sociedad que perdió la vergüenza, no despierta interés. Bueno, así como lo plantea él, es verdad. El psicoanálisis que él plantea a mí no me parece interesante. Bueno, pero Si vamos eso fuera todo el psicoanálisis, yo me dedicaría a otra cosa. pero vamos paso a paso, digamos, ¿no? Perdón, Porque quiero es el decir, psicoanálisis positivista, donde el analista está por afuera de lo que sucede, mira desde afuera, trata de ver la realidad, entre comillas, como si hubiera una sola realidad, porque no tiene que contaminarse con la contratransferencia. Por lo tanto, todo lo que sea preverbal queda totalmente marginado. Y la verdad es que es un plomo, es aburridísimo ese psicoanálisis. A mí no me interesaría, ¿no? bueno, está en la muy página interesante. 1054. Perdón, voy a decir, ¿Cómo? Perdón. no, no, Está en la página 1054 lo que vos estás diciendo para que la gente lo ubique. Es el psicoanálisis positivista, bueno, yo fanático, creo que digamos, ¿no? Eh, perdón, yo quería decir algo del artículo. Eh, a mí, quizás los que ya tienen muchos años y mucha trayectoria, esto ya lo sabían. Para mí, digamos, esto de la historia del psicoanálisis, a mí el artículo me pareció interesante por esto y en relación a algo que sí me llamó la atención,
es que comienza la discusión diciendo cuántos, digamos, cuántas personas conforman o cuántos analistas tiene cada una de las sociedades. Esto es del año 2002. Entonces yo fui a buscar hoy cuáles eran, digamos, y me llamó la atención, si bien es real que hoy hay muchas otras sociedades además de estas, pero el incremento de participantes, ¿sí? Acá creo que Miller dice que eran 1.000 y ahora son 2.000, o sea que en 20 y pico de años casi no se acrecentó. Y para la IPA, que yo le voy a decir Dani porque no puedo pronunciar el apellido del señor, que si no es irrespetuosa, es de, sí. Decía que había más o menos 10.000, 11.000 y ahora hay 12.000 supuestamente. Eh, y me parece que igual está bueno que pueda haber este tipo de discusiones, que quizás, a ver, son totalmente contrarias. Yo opino como Ricardo, digamos, que me parece que es lo que siempre se trata de bajar de línea acá sobre Lacan. Y lo otro que lo quiero mencionar porque en el texto a mí me hizo como un poco de ruido y es como una crítica a Miller, que él cuando en la página 1052 empieza a contar un poco la historia y la separación, habla de que, bueno, Lacan tuvo que irse junto con el profesor Lagache, ¿sí? Y con las señoras Dolto y Favés. Y a mí esto me pareció, esto no es, digamos, es más a onda chusmerío, ¿no? Pero habla del profesor Lagache y de las señoras que también eran profesoras, eran médicas, eran, digo, esta cosa me sonó como un poco despectivo y nada, lo quería mencionar. Como señoras para las mujeres, que eran profesionales, y profesor para Lagache. Sí. Un poco machista el Carolina, hombre, ¿querés decir? entiendo tu observación, yo diría, pero trata de ubicarla en el contexto francés, Claro. en donde son muy cuidadosos de los títulos y de las designaciones. No por no creo que juega, no lo sé, pero no creo que juegue una cuestión discriminatoria, sino esta especie de formalismo francés que es muy característico de los franceses, ¿no? Está bien, quizás yo por eso digo, quizás lo Pero desconozco. De hecho, no lo sé, tal fui vez... a buscar, y por Dice que ejemplo, Carolina, ¿qué? me parece que Carolina se acerca un poco también. Digamos, los franceses tienen sus limitaciones como todos nosotros. Por supuesto, por Son muy supuesto. respetuosos, pero No, de hecho, digamos, es complejo. yo traté de hacer el análisis que está invitando a hacer Juan Genaro sobre esto de, y fui a buscar, porque digo, quizás él era profesor y ellas no, pero después leí, por ejemplo, que Favés es, creo, de las primeras doctoras en filosofía y en medicina de Francia, o sea, que también tenía un título prestigioso. Quizás Claro. es una forma de, frente a las mujeres, ser atento y cordial, y no sé, igual es una pavada en relación al texto de hoy, pero lo quería mencionar porque me llamó la atención. Bueno, hay muchas cuestiones en juego, ¿no? Dolto nunca dejó de ser una interlocutora válida para Lacan, siendo alguien que lo cuestionó en profundidad en uno de sus pilares, ¿no? Que es el pilar del estadio del espejo. De manera tal de que supongo que además la relación entre ellos era muy buena en disidencia, en algunos puntos tan centrales, ¿no? No así con Green. Con Green nunca pudo mantener Lacan un buen vínculo luego de la separación de André Green, ¿no? Ni siquiera aceptar algo de la postura de Green respecto de la teoría del afecto, que de alguna manera no se olviden que Lacan escribió el Seminario 10 de la Angustia
especialmente para este, discutir con Green, ¿no? Para contraponer sus ideas a las de André Green. Eh, bueno, pero lo interesante, a mí me parece lo interesante, es retomar un poquito ordenadamente lo que planteaba, no sé qué piensan ustedes, pero lo que planteó Ricardo, ¿no? Eh, a ver, ahí hay una cuestión nodal alrededor del tema de la contratransferencia, yo creo que está lo nodal. A lo mejor yo les decía que yo peco de interesarme mucho más por aquello que tiene cierto approach a la clínica, y esto daría para múltiples discusiones de altísimo nivel, seguramente con la gente que habla del deseo del analista como la problemática que tiene alguna posibilidad de abarcar temas de la clínica que por un lado están considerados como contratransferencia y por el otro lado deseo del analista. Si ustedes leyeron, vieron que Green, en el artículo que leímos, dedica justamente una frase a decir no creo que el deseo del analista sustituya la problemática contratransferencial. Está en el artículo que leímos. Eso no lo escribe porque sí, ¿no? Si no creo que estos análisis avancen solo por el deseo del analista, ¿no? Y esto me parece que es sumamente importante, ¿no? Lo van a ver en las discusiones de APA. Yo estuve, por ejemplo, en la presentación que hizo Fernando Gómez de un material clínico de un paciente adolescente complejísimo y bueno, aparecía en un comentario más lacaniano la temática del deseo del analista, ¿no? Como una especie de sugerencia por parte de la comentadora a los analistas jóvenes, estos pacientes necesitan del deseo analista. Bueno, uno podría decir, necesitan, obviamente, en la gravedad de una presencia del analista que a mí me gusta más verla como la apuesta pulsional del analista de Maruco, pues mucho más que el deseo. La apuesta pulsional implica una elaboración contratransferencial muy profunda, que es lo que dice Green, después que te decepcionaste, que tenés miedo que se mate, que tenés que llamarlo todas las noches para ver si está vivo, como hacía en ese caso de Fernando él como analista con el paciente. Bueno, atrás de eso hay una elaboración contratransferencial tremenda, pero la palabra contratransferencia nunca apareció en los comentarios y eso llama mucho la atención, ¿no? Poderosamente la atención, como uno de los puntos que a mí más me preocupan de esto que señalaba también Ricardo, ¿no? Es decir, bueno, pero llegado lo preverbal, llegado el paciente de la desilusión, el paciente que tiene una madre psicótica que para que ustedes tengan idea, lo bañaba y no lo enjuagaba. El padre llegaba y encontraba los pañales sucios tirados por el living. Brote psicótico había vivido cuando era bebé de la madre, pero no un brotecito, un brote psicótico. Y al principio se ve que a la familia le costó hacer el diagnóstico y trataron de, como de que siguiera un poco la crianza con la madre hasta que esto fue imposible. Bueno, y obviamente la señora terminó internada, pero como situación preverbal yo le diría que tiene un peso que ustedes ya se lo imaginan, ¿no es cierto? De manera tal que otra vez volvemos a lo mismo, sin una contratransferencia, que este paciente quisiera suicidarse, el analista tenía que hacer esfuerzos y elaboraciones contratransferenciales muy profundas para seguir el tratamiento. Sin embargo, estas cosas no se destacan en los comentarios lacanianos y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Y bueno, acá está la cuestión, ¿no? ¿Alguien encontró el párrafo, la página? Vos, Estela, habías dicho, vos Sí, allí, Raúl, me anoteado, parece 1054. importantísimo lo que decís, porque justamente, sin duda, Fernando, que es un analista extraordinario realmente,
no solo tenía el motor del deseo de ayudar a ese paciente, sin lo cual naturalmente no hay posibilidad de trabajo, pero además, seguramente tendríamos que preguntárselo a Fernando, tendremos la oportunidad seguramente, pero había además la necesidad de entender o de escuchar la angustia del analista, no solo el deseo del analista, frente a, a esa amenaza de suicidio. Angustia del analista, y acá viene lo interesante, que en el campo transferencial, en su contratransferencia, algo tenía de la angustia del paciente. Es decir, allí es donde se hace el nudo en el proceso analítico. Es decir, que Fernando, en su gran preocupación por este paciente, ponía en juego su deseo, claro está, pero además tenía la posibilidad, seguramente Fernando lo hizo, de acercarse a la terrible angustia de muerte que este paciente debe haber sentido en el vínculo primario fallido o alterado con su madre psicótica. Esas llamadas a la noche no hacen presencia, tratando de hacer una construcción allí, ¿no? Claro. Sí, sí, la presencia, la continuidad, el interés. Hasta había una pauta horaria, ¿no? Creo que lo llamaba a las 8:30 antes que se vaya a dormir para ver cómo estaba y se había tomado el remedio, Es que ¿no? los ritmos tienen que ser regulares. Ah, Como la mamá que da la teta, ¿no? Siempre. Exactamente. bueno, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, Pancho, exactamente. El número de sesiones, el encuadre, la regularidad, bueno, y la pulsión de vida del paciente, ¿no? Que evidentemente sostuvo todo esto y supo también de alguna forma, yo creo que fueron sorteando todas estas negatividades con una preeminencia de la pulsión de vida, ¿no? Claro. Finalmente. Pero bueno, vamos al tema. La página 54 decía Estela. A ver, ¿vos podés leerlo, Estela? 1054. 1054. Sí, sí. ¿Podés Sí, leerlo? sí. A ver Espera. cómo lo encontraste vos. Em, La fragmentación Es de el bueno, primer párrafo. Vení, leo viene un del anterior, poquito, leo desde la del anterior. 1053 abajo, eh, donde dice, Miller, ¿no? Me alegro oír de labios de Daniel Villollet que la asociación que él preside ya no pretende tener el monopolio del psicoanálisis. He tenido el placer de oír esto por primera vez en la boca de uno de sus antecesores, el señor Horacio Echegoyen, y lo llamé en su honor el principio de Horacio. Durante mucho tiempo los psicoanalistas estuvieron muy ocupados, particularmente en Francia, por sus escisiones, y Lacan fue el primero de ellos. Los años iniciales de su enseñanza, que el señor Villollet conoce bien, puesto que en esa época estaba próximo a Lacan y asistía a sus seminarios, comportaban una crítica minuciosa acerca de las cabezas pensantes de la ego psychology. Después, sin embargo, Lacan se desentendió mucho de los autores de la IPA. Del Lo que le arte. Ah, sí, preocupaba derecha. Lo que le preocupaba era primero la confrontación del psicoanálisis con la civilización. Lacan pasó a Esto habría mostrarse cada vez, que entenderlo discúlpame, mejor. espera un poquitito. Lacan pasó a mostrarse cada vez más severo con la civilización contemporánea, preguntándose bajo qué condiciones podría sobrevivir el psicoanálisis en sociedades donde, digámoslo para ir rápido, la vergüenza tiende a desaparecer. Bueno, ahí está Bueno, el tema de la vergüenza. Sí, 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 sí. eh,
Después sigue en el párrafo siguiente, eh, bueno, hay un punto y seguido donde dice que para él la tarea de la IPA está la tarea de lo que él funda, esta asociación, él cumplió con su tarea, dice, desde entonces la polémica ya no tiene actualidad para mí. La cuestión de los próximos años es, a mi juicio, saber si el psicoanálisis sabrá resistir o no a su dilución en una civilización que él ha seducido, infiltrado, informado, pero que ya no es tan receptiva como en el pasado a sus paradojas y antinomias, y que la amenaza quizá con tener que disolverse en su propio éxito. Esto es muy Ah, interesante porque me pareció una descripción muy acertada, ¿no es cierto? O sea, el psicoanálisis está en el cine, está en el teatro, está en la Vox Populis, en los diarios. La ha infiltrado, pero acá parece que hay menos pacientes, ¿no? Y pero menos fíjate, analistas Raúl, que lo y que no menos cantidad aparece, de gente interesada en ser psicoanalista. Pero la descripción me pareció muy buena, ¿no? Diluido en su propio éxito. Está muy bueno. fíjate, Raúl, que lo que no aparece en el discurso de Milei, y no es casual, es el sufrimiento humano. Es decir, no aparece la clínica. Claro. No, en Es- absoluto, Juan. Ahí donde Miller dice, no hay vergüenza, aparecen otras patologías que no son abordables dentro de la teoría, lo que decía tan bien expresó recién Ricardo, ¿no? Es decir, no aparece, no, es inabordable. El sujeto actual no es un sujeto interesado en analizarse, no hay porque, más sufrimiento. Se acabó la claro, vergüenza, no hay más sufrimiento. exactamente, qué confusión, ¿no? Ahora, pero Raúl, lo que llama la atención es que él diga esto y sin embargo la institución de él creció muchísimo y se llenó de mileristas y de lacanianos el psicoanálisis, ¿no? Sí, es cierto. Creo que es parte del motivo del desprestigio, ¿no? Que padecemos. De su propio Yo, éxito. yo lo pienso así, pero él, a pesar de lo que dice, fue muy exitoso en el contexto cultural. Él vendió bien. Sí. Carolina, vos habías dicho que habías investigado cuántos miembros tenía en la actualidad. Sí, sumaron los dos, tanto la IPA. La IPA hoy tiene 12.000, es lo que figura como oficial, y acá creo que decía que eran entre 10.000 y 11.000, y él dice que tenía 1.000 en este artículo y ahora figura que tiene 2.000. Sí, digamos que el crecimiento no es un crecimiento exponencial, ni mucho menos, ¿no? La Igual, EOL, por ejemplo, acá que lo sigue a él, tiene muchísima gente. bueno, cuando yo lo conté esto en mi análisis, mi analista me señaló lo que está marcando un poco Ricardo, que es, mirá que hay muchas más instituciones hoy, muchas más, También. entre ellas, claro, o sea que quizás sí creo que tuvo mejor marketing y ya estamos en la hora, pero por ahí queda para la próxima. Yo también lo que pienso es que ellos venden como una imagen más objetiva, más o como por fuera, no involucrado con las, digamos, por ejemplo, Positivista. claro, entonces es una cuestión como más desde ellos, digamos, soy el que sé, el que la tengo clara. Y lo otro que me llamó la atención, que yo no lo sabía, es que ellos también cuestionan lo de la atención flotante, además de lo de la contratransferencia. Esto yo no lo sabía, por eso pregunté si había alguien, voy a tomar el consejo de Juan, seguidor de Lacan o estudioso de Lacan, porque esto yo de Lacan tampoco no sé prácticamente nada, entonces no sabía tampoco que no consideraban la atención flotante. No ¿Y es que cómo, no la Sí, pero es que pero cómo podés consideran, considerar Carolina, la no la atención flotante si consideran, descartás la contratransferencia? no, pero claro, Por él lo que supuesto. dice que en lugar de llamar atención flotante, debería llamarse atención constante. claro. Sí. Claro, Eh, pero también por lo que entendí, ¿no?
no es solo la denominación, sino que además él lo que dice es que uno tiene que ser totalmente objetivo en la escucha, ¿sí? Claro. Y estar enfocado en lo que está diciendo el paciente y en interpretar. Entonces, más allá de la diferencia en la denominación, también conceptualmente, aunque diga que no es tan así, sí conceptualmente tienen una diferencia. O por lo Bueno, menos pero porque esa sería Absolutamente la importante. contratransferencia, Carolina. Está bueno. Pero bueno, yo creo que este punto, para la próxima. léanlo todos. Sí, Vamos a poner a consideración de Norberto la próxima, que está mucho más, bueno, él estuvo reunido con Miller, lo conoce a Miller y lo lee a Miller. O sea, yo creo que él nos Sí. puede hacer aportes menos, con más información y, bueno, cierto pensamiento que él ha desarrollado y del cual yo carezco. Así que, bueno, les pido disculpas de no poder está aportar bueno. más en este punto, pero lo consultamos con él. Hasta la próxima. Buen fin de Chao, semana para Chao, Buen gracias. fin todos. de semana. Igual. Chao. Chao a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, Juan. Chao.